el tema muy chico como para hacerlo en 2 clases. Pero bueno, es un desafío, ¿qué va a hacer? ¿Los pibes Pero estoy bien? contento. Sí, los chicos re macanudos, muy Bueno, eso buenos. es Me tocó importante. un grupo muy bueno. Muchas gracias. Profe, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aprovecho antes que empecemos la clase. Sí, Me avisó Valeria Leal que aparentemente sí, hoy no le encendió la compu. La tuvo que llevar a arreglar, pero bueno, para avisarle justamente porque no se conectaba. bien, bien, gracias. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, profe, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Profe, se quedó trabado, me parece. Sí, parece que se congeló. Parece que sí, parece que se congeló la Fabricio, imagen. ¿qué haces con el fibrón? Es hipnótico, desgraciado. Me paso la mitad de la clase mirándote la mano, te detesto. No me puedo concentrar en otra cosa. Una costumbre que tengo chico que no me la pude sacar nunca. Ya me hiciste reír, ya perdí la concentración. Che, Ari, ¿cuándo das la segunda clase? Y el 18 sería, porque este lunes es feriado. El 18, sí. Bien, Me vino bien eso. sí. Pensé que se me había resuelto después que vino el técnico hoy, pero evidentemente no es así. Se volvió a caer el sistema. Ay, Dios. Perdón, profe, yo antes no la escuché que estaba hablando sobre ese tema. ¿Qué es problema del servicio que tiene? En realidad, teóricamente, vino hoy el técnico de Cablevisión, lo revisó, le puso un aparatito porque dice que perdía señal, y me dijo, tiene que funcionar. Ah, bueno, pero evidentemente no sé qué pasa, porque ahora vino a las 2:30 de la tarde y ahora ya se cayó igual. Yo de golpe salí de estar con ustedes. Sí, pero duró como 4 horas el arreglo. Qué pretenciosa. No, no, media hora estuvo. Vino a las 2 de la tarde y se fue 2:30. Por Ah, eso. me duró 4 horas, tenés razón. Sí, sí, lástima que cuando le pago a Cablevisión no me des cuenta. No, es indignante cuando. Yo volvería a llamar y le diría de todo menos línea. Pero bueno, Es que es lo que pienso hacer después que termine la clase. Digo, porque me llamaron, me preguntaron si estaba todo arreglado. Sí, pero es más, me dijo, no podés tener dos aparatos juntos. Antes de empezar apagué el celular para que no le chupara igual. Está O bien, sea que igual, nada, igual le mentira. digo, es imposible que no pueda tener dos aparatos juntos. Está hablando de una internet a leña, o sea que. No, tengo 50 megas y hay una sola computadora prendida. Digo, tampoco es algo Debería sobrar, profe. Yo a veces estoy con exacto. el nene que está mirando YouTube, el otro está con el celu y me parece que no se Ariel con corta, la pero Play.
No, lo que me dicen es que uno de los problemas que tengo es que yo utilizo la banda 2.4 porque mis dos aparatos son viejos y no 5.4, que es la que debería usar porque tengo las dos. Me dice, la 2.4 es la que usa mucha gente, entonces vos tendrías que estar usando, bueno, pero la compu no la recibe y el celular tampoco, porque son viejos. Entonces me dice que el problema está ahí, pero bueno, no estoy para comprar otra compu y otro celu ahora. Es fácil decirlo, pero hacerlo no. Claro, pero a ver, el servicio cuando me lo venden no me preguntan qué aparatos tengo para cobrármelo. ¿Sabes con lo que pagamos de... No sé ustedes, yo a veces siento que soy el único gil, perdón por la palabra, pero digo, entre el pack de fútbol, bueno, internet y cable, 5.600 estoy pagando de Telecentro. Bueno, yo solamente de cable e internet, sin ningún pack, nada, pago 3.400 pesos. Sin teléfono, solo internet y cable. Cable común, ¿eh? Así que no te hagas problemas, somos varios. Y no anda encima. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Tengo Bueno. de Yuca Media. Le hablaba Ariel, conste. Bueno, vamos a ver hasta dónde puedo conectarme. Esperemos que se la banque un cachito. ¿Se acuerdan que lo último que habíamos trabajado había sido la Antártida y el Ártico, ¿no? Este tema de los mares. ¿Y por qué estoy por acá? Porque siempre en líneas generales uno piensa que todos los conflictos son terrenales, pura y exclusivamente. Y en realidad tenemos un montón que está en el tema de las aguas, por el tema de los recursos. Así que la idea de hoy es trabajar sobre el mar Mediterráneo, que era lo que les había comentado la otra vez, como la ruta que se usaba como alternativa a la del Ártico. Así que vamos a ver si puedo compartir, si puedo dar clase, no sé, ya a esta altura, lo que se pueda. Hola, Pisa. Sí, ¿Ven se algo? ve. Sí, se ve. Los migrantes. Sí, perfecto. Bien, era justo la última esa. Uy, ya me spoileó la clase. Ya le pedí la clase. Ahora tengo que volver acá porque tengo que admitir. Bueno. Voy a probar apagando mi cámara, pero quédense ustedes por ahí. Ahí está. Igual no los veo. La idea es trabajar con este concepto de la geopolítica del mar Mediterráneo, pero como un mar de 3 continentes. Y si nos ponemos a pensar, el mar Mediterráneo en realidad bordea las costas, tanto de Europa, de África y lo que sería en realidad Asia, pensando en el cercano oriente, ¿no? Piensen que esta zona sería asiática. Ahora vamos a ver mejor en otro mapa. En realidad tenemos Europa y Asia, África, y la conexión entre Europa, Asia, pasando por Asia y por África, hacia el oriente va a ser el canal de Suez. Entonces, por ahí me parecía importante ver cómo toda esta zona está absolutamente integrada y cómo trasladar hacia Europa y cómo trasladar de Europa hacia China o Japón. Una de las características que tiene es la cantidad de puertos. Miren la cantidad de puertos importantes que hay en el Mediterráneo, ¿sí? Y si uno observa la cantidad de países que forman parte del Mediterráneo, por Europa es España, Francia, Italia, tenemos Eslovenia, Bosnia, Croacia, Montenegro, Albania, Grecia, ¿sí? Y después tenemos la zona de Turquía, Siria, Líbano, Israel, Egipto, Libia, Túnez, Argelia y Marruecos, estos últimos 5 de África. Bueno, evidentemente es un centro de poder muy poderoso, donde hay sectores muy fuertes. Los puertos principales
son el de Algeciras, que se encuentra acá cerca de Málaga, y de inicio, y el de Tánger, en la zona de Marruecos, serían los que están uno frente al otro. Y aquí en Grecia hay uno cercano a Atenas que se llama el Pirio, que es el lugar donde son los puertos donde mayor cantidad de contenedores pasan. Se cree que pasan alrededor de 5 millones de contenedores, ¿sí?, por año, sin contar los contenedores de mercadería, sin contar los contenedores que vienen con otro tipo de cuestiones como el petróleo, ¿sí? Si nosotros miramos el mapa, está, para que tengamos una idea, cómo está determinado como un mar casi cerrado, para decirlo de alguna manera. Tiene un solo ingreso, si lo vemos desde el occidente del este hacia el oeste, y lo mismo tendríamos un ingreso desde el este hacia el oeste. Nosotros tendríamos el estrecho de Gibraltar, que está entre España y Marruecos, que tiene 14 kilómetros, nada más. Tenemos después los que separan al Mar Negro. Este es el Mar Negro, que es el de Bósforo, el Mar de Mármara, el estrecho de los Dardanelos, ¿sí? Hacia aquí estaría el Canal de Suez, que sería como el otro estrecho, y después hay una serie de cuestiones, y como un estrecho particular, que es entre Sicilia y la isla de Malta. Acá en el Mediterráneo vamos a tener como dos cuestiones muy fuertes geopolíticas: la isla de Malta y la isla de Chipre, y ahora vamos a trabajar sobre ellas, ¿sí? Esto lo que hace es que todos los estrechos hacen que sea un cuello de botella todo el tiempo, porque hay que autorizar, y el problema es la extensión de las millas marinas, que son 200, para el tráfico. ¿A quién le pertenecen las aguas? Recuerden que era la diferencia entre un océano y un mar. En esto hay una posesión de las aguas muy particular, ¿no? En el caso del Canal de Suez, el Canal de Suez pertenece a Egipto desde 1956, porque lo nacionalizaron durante el gobierno de Nasser, pero el problema que tiene Egipto es que está en continua disputa, ¿sí? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Profe, se lo escucho. Bien, tienen continua disputa tanto con Chipre como con Malta, por donde desaguan sus aguas, ¿sí? Así que acá este Canal de Suez es el que permite unir con Asia, ¿sí? Entonces divide a la península de Sinaí. ¿Preguntas hasta acá? No, me daba cuenta por primera vez que el Canal de Suez tiene una especie de lago en el medio. Tal cual, tal cual. No lo había visto. Es una represa, es parte de la represa de Asuán. ¿Pero ya estaba ahí? ¿Es natural el lago o lo hicieron artificial cuando hicieron? No, tuvieron que hacer la represa. Ah, ok. Y, de hecho, actualmente China está haciendo otra represa ahí, nueva, y hay como determinadas cuestiones geopolíticas importantes, porque hasta ahora hablamos solamente de los países europeos. ¿Alguna pregunta? ¿Tenían idea más o menos de la extensión, de la cantidad de estrechos que tienen? Y el grave problema que genera es quién es el dueño de estas tierras, de estas aguas, pero del subsuelo. ¿Por qué? Porque tenemos gas en la zona y tenemos muchos recursos pesqueros. Entonces, también va a depender quién puede navegar y quién no. Y más allá de los intereses que tienen los países que los circundan, vamos a tener varios problemas. Estados Unidos, que tiene una base, ¿sí? Porque Egipto en realidad es como una especie de ariete para entrar en Asia, así que Egipto tiene una base, pero también tenemos la relación que hay entre Rusia con Turquía para utilizar el Mar Negro y de esa manera poder acceder también al Mar Mediterráneo.
Entonces tenemos por ahí eso. Y China, que se encarga de hacer puertos nuevos. ¿Para qué? Para asegurarse aquella famosa ruta de la seda, utilizando el mar Mediterráneo para poder transportar sus mercaderías. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Bien. ¿Ahí la ven? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profesor. Bien. Una de las cuestiones, por ahí vamos a volver un poquito más atrás, para que veamos en el mapa. Toda esta zona yo le decía que tiene gran cantidad de pesca, y donde tienen pesca hay en todos lados, pero el gas, por ejemplo, los lugares donde más hay, es en las costas entre Israel, Líbano, Palestina, Chipre, Egipto. Toda esta zona, ¿sí?, es una de las zonas más ricas en gas. El problema, por eso lo quería mostrar acá, es que Chipre, la mitad pertenece a Turquía y la otra mitad pertenece a Grecia. Por lo tanto, Turquía, a partir de Chipre, intenta bloquear a Israel, a Palestina, a Egipto y a Grecia de la utilización de este gas. Y por otro lado, cuando yo les decía que lo que hacía Rusia era utilizar el acuerdo con Turquía para poder utilizar este trayecto para el gas, ¿sí? Profe, ¿por qué es la mitad de Chipre Ahora, que está con Turquía? Por una guerra. Por una guerra. Ah, okay. Quedó con la mitad un grupo de guerrilleros chipriotas. Ahora lo vemos. Ahí está. ¿Ven? A partir en este periodo, ¿sí?, del 64 al 73, en toda esta zona hubo una serie de combates entre sí, entre ambos países. Desde Turquía, fíjense dónde está, desde Turquía, y Grecia la reclama porque había sido de la vieja, de lo que era la cultura helénica, ¿se acuerdan? ¿Sí? Recuerdan que pertenecían toda esta serie de islas cuando eran los griegos. Entonces, la reclaman antes. El norte, entran las tropas turcas y se termina considerando República Turca. Para Turquía, dice que está en sus aguas jurisdiccionales y que es propia. Para para Naciones Unidas y para Europa, dice que es de Grecia. Por eso, en el 74, para evitar la guerra, se establece una división, ¿sí?, que la establece, que quedó una línea divisoria del control debajo de Naciones Unidas. Y que además tiene bases del Reino Unido, que es el que apoya a Chipre. Entonces acá tenemos otro personaje que no estaba por una cuestión geográfica, que es el Reino Unido, que tiene otro lugar importante. ¿Cuál recuerdan que es importante? Gibraltar, ¿no es? Exactamente. O sea, ¿qué tiene? Fíjense, el peñón de Gibraltar, ¿sí?, al sur de España, y además tiene bases en Chipre. O sea, el dominio del este y el oeste del mar Mediterráneo. Entonces, este es un problema porque tienen todo el tiempo discusiones entre los turcos, por un lado, y por el otro lado, tanto Grecia como parte de Chipre e Italia, que todo el tiempo están disputando el tema de la soberanía de las islas para cortarle el avance a Turquía. Ahora, el problema que fuimos teniendo es el tema, no sé si lo llegan a ver, cuáles son las principales rutas de abastecimiento de gas a Europa, ¿sí? Fíjense todo lo que tiene que ver con el gas por territorio, ¿sí? Estos son las líneas enteras, son los realizados, y los otros, los que tienen líneas punteadas, son los posibles. Fíjense que pasa muchísimo, sobre todo por agua.
Por lo tanto, esta porción de gas es fundamental tener el control y el dominio de esta zona. Pero por otro lado, acá se encontraron gran cantidad de yacimientos de gas y también de petróleo, lo cual implica que esto tiene una riqueza, por eso no es solamente Israel y Palestina las discusiones eternas, sino que tiene que ver ahora también con un posicionamiento muy fuerte de quienes se quieren quedar con el petróleo. Porque hasta ahora, el que abastece de gas y de petróleo, si ustedes se fijan, es o Irán o Rusia. O sea, no proviene de otro lado. Argelia daría la impresión de que también manda. Estarían algunos de los que empezaron a tener alguna cantidad de petróleo, tal cual. Pero este de Argelia es uno de los nuevos para abastecer el sur. Pero fíjense que después, todo lo que tiene Europa es muy poquito acá en el Mar del Norte, ¿sí? Y algunos manchones cerca de los montes Urales y acá en donde estaba la división entre Vosgos y Selva Negra, ¿no? O sea, estas serían las zonas, pero en líneas generales todo proviene de grandes manchones, acá son chiquititos todavía en África, ¿sí? ¿Por qué les cuento esto? Porque el que tenga el mar Mediterráneo tiene el poder de cortar de alguna manera el cerrojo o la llave para la llegada de petróleo y desabastecer a toda Europa. La única que no tendría problemas sería, en este caso, el Reino Unido y podría ser Noruega y Suecia, ¿sí? Que están pensando en hacer otro gasoducto. El problema que tenemos, vuelvo atrás, es que no se ponen de acuerdo para hacer un tratado del mar Mediterráneo. La lógica es que si todos viven de ese mar y para todos forma parte de sus fronteras, para todos forma parte de alguna manera de la defensa de cada uno de estos países, deberían hacer algún tipo de organización. Bueno, hasta ahora, esperen que tengo gente que quiere entrar. No lograron ponerse de acuerdo. En el 95 hicieron una primera organización, pero el problema es que la lucha entre Israel y Palestina genera que de ninguna manera se pongan de acuerdo, porque siempre hay quien se pone de un lado o del otro del tratado. Después proponen hacer un nuevo tratado con la Unión Europea. Y lo que pasa es que África dice que con la Unión Europea no quiere, porque la Unión Europea es la primera que bloquea la llegada de inmigrantes. Entonces dice, nosotros vamos a hacer un tratado solamente porque les conviene el tema de la utilización del mar Mediterráneo. Pero cuando nosotros lo queremos cruzar, no nos permiten llegar de alguna manera. Lo que vamos teniendo como cada vez mayores problemas es cómo hacer para que los intereses sean solo de los países miembros, o sea, los que viven en la zona, y no de otros. Por eso decía, el Reino Unido tiene en Gibraltar y tiene en Chipre y tiene además una base en Creta, que la comparte además con Estados Unidos. ¿Sí? Que está acá. Esta sería Creta. Por otro lado, Rusia ingresa, yo les decía, por esta zona, es aliado de Turquía, entonces por esta zona entra sin ningún problema sus barcos y sus flotas. Y por otro lado, China lo que está haciendo, organizando esta nueva visión de la ruta de seda, que era viniendo por Egipto, ¿sí? Cruzando el canal de Suez, llegaría a tener esta nueva ruta de la seda, tomando los puertos más importantes. Entonces, ¿qué es lo primero que hizo China? Empezó a hacer inversiones en algunos de los puertos importantes. Entonces, pone un puerto, inversiones en el puerto en la isla de Malta, pone inversiones en el puerto, en la entrada en Puerto Said, que es la entrada al canal de Suez, ¿sí? Inversiones en Haifa, en Israel, inversiones en Italia, sobre todo en Sicilia.
Y además tiene una especie de base, a ver si la podemos ver acá. No, no se llega a ver. Colocó una base en esta zona. O sea que tiene una base acá, en la entrada, y una base, no, un puerto en realidad, y un puerto que dirige acá. Entonces que lo construye y de alguna manera intenta sostener la protección de su territorio. En las islitas de este cuerno que se llama Cuerno de África, ahí sí tiene una base militar, porque después vamos a ver que en esta zona hay bases norteamericanas que quedaron de resabios de la Segunda Guerra. Por lo tanto, lo que hace China es resguardarse colocando bases también en la zona del Océano Índico. ¿Preguntas hasta acá? Profe, ahora está el tratado, no recuerdo el nombre, el de Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña contra China. No, hay un tratado nuevo que firmaron ahora, particularmente con Australia, porque Australia tiene mucho comercio con China. Sí. Entonces, para frenarlo, Estados Unidos, Gran Bretaña, no me acuerdo cómo se llama, AUKUS, creo, AUKUS, porque es Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Y es un tratado militar contra China, literalmente. Ah, sí. No, pensé que China formaba parte de esto. Sí, es como una especie de la OTAN, pero del sur. O sea, de la zona de Australia. Porque intenta frenar el avance de China. Porque la verdad que es todo un problema el avance de China. Para, por supuesto, Estados Unidos. No sé por qué tendría que ser para nosotros, pero digo, el mayor problema es el avance que tiene por la cantidad de dinero que tiene China, por lo que consume, ¿sí? Pero además por lo que está poniendo dinero en infraestructura. Al punto tal que tiene más patentes, vende más patentes que Estados Unidos de los productos. O sea, en 50 años o 40 años lo desplazó totalmente a Estados Unidos, y Estados Unidos está en franca decadencia como hegemón, como grupo hegemónico de alguna manera, ¿sí? Bien. ¿Preguntas hasta acá? Perdón. Dale. El tema de China, que tiene sus puertos ahí en el canal de Suez, ¿también están invirtiendo para mejorar el canal de Suez, aumentar la capacidad? Porque me pareció entender eso hace un rato. Sí. O sea, veo que la vez pasada se trabó con un palito que se quedó en el medio prácticamente. O sea, ahora bueno. Claro, por eso están tratando de hacer otro canal paralelo, quiere hacer China. O sea, quiere ampliarlo de alguna manera en una zona para que puedan pasar como si fuera de doble mano. No es así. O sea, no es una de entrada y salida, pero digo más ancho, como si yo hiciera una ruta más grande. Lo digo vulgarmente, no es doble mano. Porque tienen que esperar uno para que pase otros. Esto es porque necesitan, por un lado, ponen inversiones ahí, pero también vimos que están tratando de utilizar el océano glaciar ártico, ¿se acuerdan? O el mar glaciar ártico. De alguna manera, por todo lado China quiere entrar. Y pone una estructura en puertos muy fuerte. Bueno, está haciendo eso, está controlando. A China la dejaron hacer sin darse cuenta de lo que hacían a nivel internacional. O sea, China no existía, era Mao y había quedado detenida en el tiempo. Y China hizo un desarrollo industrial muy importante. Y además el tema es que no consumen tanto internamente productos del exterior, ¿no? O sea, el consumo que tienen, no le compran a Estados Unidos elementos realizados. Ellos lo único que compran es alimentos. Yo no sé si ustedes leyeron hoy salió en el diario que nosotros le exportamos mucha cantidad de soja. Y por un informe de Estados Unidos parece ser que la soja que le vendimos, la estuvieron midiendo, no sirve porque la tuvimos mucho tiempo en los silos. ¿Se acuerdan que hace 1 o 2 años que venían guardando, tenían escondido para no liquidar los silobolsa? Sí. O sea, los tuvieron más tiempo guardados de lo que permite la Organización Internacional de Estados Unidos para darle la patente de que sirve. Entonces, mucho de esa soja no la van a comprar,
porque acá la guardaron a la espera de mejor precio. ¿Se acuerdan que esas cosas lo hacían, que las tenían cerradas, que no querían exportar? Rompían alguna silobolso y se armaba un bolón que se acababa el mundo. Claro, y por otro lado había como una exportación muy extraña, había Paraguay, porque Paraguay es el país que más exporta soja cuando no la produce, en la cantidad de exporta. Esos camiones, vieron que cada tanto aparecían que estaban pasando, iban a Paraguay y después volvían a entrar a la Argentina como soja paraguaya, utilizando nuestros caminos después para poder salir por el puerto. Bueno, la China lo que está comprando es evidentemente ese alimento. Bueno, voy a compartir el final. No me acuerdo si era este, no era este. Ahora, ¿cuál es el mayor problema para que tengamos idea de lo que ya nosotros habíamos visto de migrantes? Hay varios autores que consideran que el mar Mediterráneo es una gran fosa común por la cantidad de muertos que hay de los migrantes. ¿Por qué cruzan? Porque los lugares son cercanos, no es difícil, o sea, y no, el mar Mediterráneo no es el mar del norte, ni ningún otro que sea más difícil para cruzar. Los tránsitos mayores son de Marruecos a España, de hecho en Marruecos era española en determinado momento, había sido una colonia, de Argelia a Italia, ¿sí? De Túnez y de Libia van a Sicilia, pasando por Malta, a Grecia desde Libia, ¿sí? Desde Egipto y desde Turquía. La famosa isla Lampedusa, ¿no, profe? Exactamente, exactamente. Esta zona, que me pareció como la más impactante, esta es la zona de mayor mortalidad, porque también es la zona de mayor persecución y aquellos que no los dejan entrar. Por lo tanto, quedan muchísimo tiempo en el mar. Además, van con barquitos muy chiquititos, ¿no? Bueno, ¿a dónde o sea, ¿Francia van? no ingresan tampoco? O sea, me pareció como que también, al estar ahí en la costa, podía ser un centro de llegada de países. Más que nada de... ¿Cómo? En líneas generales, los que tienen... Francia en líneas generales no quiere recibir, porque Francia recibe en forma legal. Acá el problema son los que reciben en forma ilegal. Ah, ok. Francia sí, tiene una sabía, política... que había muchos turcos, por ejemplo, Exacto. en Francia, pero claro, pensé que eran inmigrantes y eso. Claro, estas migraciones en realidad son de las más... las que cruzan con mayor ilegalidad, ¿sí? En líneas generales. Francia los recibe desde otra manera. Lo mismo pasa con Alemania. Acá, estos son los que cruzan directamente el mar Mediterráneo. Por eso el tema de la cantidad de muertes que se dan en esta zona. Y de aquí, que son algunos países de llegada, también a su vez, tanto Serbia, Rumania, Eslovaquia, Hungría, Croacia, también tienen migrantes que van por tierra hacia España y Francia, hay cualquier cantidad, ¿sí?, de lo que era la ex Yugoslavia y la ex Checoslovaquia. Bien. ¿Preguntas? No. Bueno, ¿qué se profe, imagina? con el tema, perdón, Sí, le quiero hacer dale. una consulta. Digo, con el tema de las 200 millas, digo, está todo abarcado entonces por las islas y demás. ¿Cómo hacen? ¿Tienen que estar pagando aduana por cada vez que ingresan a un puerto, a aguas nacionales, extranjeras, digamos? Lo complejo es que las 200 millas es lo que establecen y se dan cuenta que por la extensión que tiene se superpondrían las 200 millas todo el tiempo de uno con otros, con las islas. Entonces, terminan siendo tratados para
no pagar, pero empiezan, como en el caso de Chipre, hay lugares donde sí se ponen muy duros entre Grecia y Turquía. En otros países lo van acordando en función de que pasan de un lado y del otro, entonces hay ciertos permisos. Pero es bastante complicado por este tema que no se puede establecer ni siquiera un tratado de paz. De decir, bueno, hacemos un tratado internacional que no se paga algunas costas económicas, no costas de costa de mar. Digo, algún costo por cada una de estos tránsitos. Sin embargo, se hace muy difícil. Hubo un intento que era un acuerdo que se llamaba 5+5, si mal no recuerdo, 5 países de Europa con 5 países de África, pero no se pusieron de acuerdo. El que lo impulsaba era Macron, porque quería que Francia, de alguna manera, le conviene mucho tener la relación con el Mediterráneo porque recibiría más fácil que tener que recibir por la zona que está más cerca al Mar del Norte. Entonces es muy difícil acceder. No le pasa lo mismo a España, que puede recibir por parte del Atlántico, para decirlo de alguna manera, o a través de Portugal. Entonces a Francia le cuesta mucho. Y como Francia tiene muchos problemas con Alemania, además, intentaba tener buena relación en el mar Mediterráneo para estar abastecido todo el tiempo. Bueno, no llegó ni siquiera a complicarlo, a poder hacerlo. Es más, ni siquiera al día de hoy pudieron arreglar el tema de las vacunas. O sea, no lograron ni siquiera, ni la Unión Europea logró resolver el tema de vacunas entre ellos, porque no lo resolvieron, sino que además el problema que tienen hoy con los migrantes son la cantidad de migrantes no vacunados. Entonces hay una serie, por cuestiones sanitarias, según dicen, una serie de cláusulas para que nadie cruce, porque obviamente los países africanos, a no ser que les lleguen vacunas del sistema COVAX, que es el sistema internacional de Naciones Unidas, a través de la OMS, no tienen cómo comprar vacunas. Entonces, esto también es un tema, aunque parezca mentira, estos migrantes ahora también pueden ser portadores de COVID. Profesora, y otra consulta. ¿Ceuta cómo funciona? Que es como una ciudad española dentro de Marruecos. Eso me parece siempre extraño, no sé cómo es. Es casi un enclave, ¿sí? Además, es muy particular lo de Marruecos. Y les diría, yo tengo una prima española que decidió irse a vivir a Marruecos. O sea, de Madrid a Marruecos. Como dice ella, a Morocco. Una cosa medio insólita, porque en realidad ella es española y decidió irse a vivir ahí. Y son bastante mal mirados los españoles. O sea, no son considerados si no toman las costumbres de los marroquíes. Y estuvo en Ceuta, pero dice que prefiere estar en alguna otra ciudad porque en Ceuta discriminan demasiado a los africanos, de alguna manera, para decirlo. Y, por ejemplo, ella, que no pudo salir hasta ahora que volvió a Madrid, que no había podido salir, el mayor problema era el robo de su pasaporte. Todo el tiempo la intencionalidad era robarle el pasaporte, porque tiene mucho valor un pasaporte de la comunidad, y más si es un pasaporte español, porque pueden ser con piel oscura, aunque sea de Ceuta, pero con un pasaporte español, por la cantidad de españoles en el tránsito. Pero funciona muy particularmente. Lo mismo pasa con Argelia y Francia. Eso le iba a decir, profe, la mujer y papá que trabaja en el consulado de Francia, ellos tienen un teléfono de emergencia, se llama, y es para cuando algún francés tiene algún problema con el pasaporte o para viajar o lo que sea, llama por teléfono. Y la mayoría de estos llamados suelen ser porque franceses que están acá en Argentina se hablan con supuestos franceses que en realidad son argelinos y que les terminan robando o plata o les terminaron sacando el pasaporte o les sacaron todos los datos y ellos no saben cómo volver porque, claro, ya en el sistema creo como que cambian un poco todo esto, pero siempre sucede mucho con los argelinos, por ejemplo. Claro, porque es un tema, o sea, tanto con los argelinos como con los marroquíes, ¿no? Y sobre todo con los de Ceuta, ¿no? Porque no quieren, si bien es un esclavo español, después no son tan reconocidos del otro lado. Estos son
los enclaves que quedan de las antiguas colonias. Entonces piensen que la descolonización... Ahí como que maneja hasta la policía española, ¿no, profe? Sí. Ceuta. No sé si cómo está integrado ahí a Marruecos, no sé, si funciona como un enclave, digamos, un enclave casi fronterizo, ¿no? Sí, es porque el problema es, a ver, funciona casi como un enclave fronterizo porque del otro lado el enclave fronterizo lo tiene Gran Bretaña, en el Peñón de Gibraltar. Entonces hay como un acuerdo. Lo de Ceuta pasó a ser un acuerdo cuando Reino Unido, en ese momento Inglaterra se queda con el Peñón de Gibraltar, que no tiene nada, o sea, literalmente es un peñón, tiene una base que no es menor, pero es la entrada, el mismo lugar donde estaban teóricamente las columnas de Hércules, según la antigua mitología griega, ¿no? Que se entraba por esas columnas hacia el centro del mundo. Durante mucho tiempo ese fue el centro del mundo. Entonces, hay cosas que son absolutamente ancestrales y hay otras que cuando se establecen como estados se empiezan los graves problemas. Mientras eran colonias no había problema, el problema es que se establecen como estado independiente y empiezan a reclamar derechos sobre esas zonas, ¿sí? ¿Preguntas? No. O sea, no. ¿Habían mirado alguna vez el mapa así? No. Digo, porque a veces me queda la duda si no es muy obvio lo que les traigo. No, es que, a ver, jamás lo vi. Lo que pasa es que significa que no me han quedado dudas sobre la explicación, a eso me refiero. Pero por lo demás lo ignoraba en general completamente. Nunca le dimos tanto detalle, por lo menos yo no, hacía una mirada tan fina al Mediterráneo. Bien, porque a veces, para poder entender algunos conflictos internacionales, primero hay que poder posicionar en qué terreno y por qué causas, ¿sí? Si no, no podemos unir estas cosas. De la misma manera que habíamos visto el problema que había en la Antártida, que pasa por algo más complejo, que tiene que ver por la cantidad de perspectivas que había del resto de los países sobre el continente antártico o del deshielo en el Ártico, ¿sí? En líneas generales no se les da valor a todo lo que tiene que ver con la geopolítica en las aguas. Sin embargo, hay una Convención Internacional del Mar en Naciones Unidas, donde hay que rendir cuentas cada vez que uno va a poner los barcos o los submarinos, también transitan por ahí. Cuando veamos la parte del mar, de lo que tiene que ver con China, el mar de la China y en toda esa zona y el mar de Japón, ahí pasan submarinos norteamericanos, cercano a las costas, con gran profundidad, porque el tema es que son muy profundas las aguas, no tanto en el Mediterráneo, pero sí en el resto de los océanos, por lo que habíamos visto de las dorsales, ¿sí? Sí, igual bien. Eso me da la sensación de que nunca se van a llevar bien del todo ahí. Son demasiados países en una palangana. O sea, antes o después se terminan agarrando. Y países muy distintos, además, con distinta historia, con distinta etnia, con distinta cultura. Siempre va a ser un polvorín medio el lugar, me parece. Ahora piensen que todo ese territorio que vimos era el Imperio Romano. Claro, pero por lo menos los romanos cuando lo manejaban todo se lo fumaron a Cartago, entonces bueno, medio que eran los que ponían la norma, pero acá tiene un montón de chicos jugando a propietarios. Pero tiene que ver con esto en un momento fue el Imperio Romano, después se empieza a subdividir con distintas cuestiones, pero también sobre eso es lo que había avanzado Hitler, ¿sí? O sea, piensen que iba sobre hubo guerra en África durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Hubo guerra, o sea, hubo ejércitos y también Mussolini trasladó ejércitos, ¿sí?, a las tierras africanas, y también lo hizo los franceses, por supuesto, porque ya tenían, en Argelia tenían todo lo relacionado con no me va a salir el nombre. Bueno, ¿cómo va a salir el nombre?
la legión extranjera, digo, que era un ejército propio que tenía para su colonia, pero también Mussolini llevó a Abisinia, o sea, a una serie había colonias italianas en África. Digo, la guerra mundial también se desarrolló en África. En líneas generales se intentaba que esto, o sea, no era lo habitual, ¿no? Pero, no sé, el general Rommel del ejército alemán luchó contra el general Montgomery, las tropas inglesas en África. Pero no en África, porque uno piensa en África y piensa en el África negra. Yo le estoy planteando el África que es subsahariana, todo lo que sería la zona del Sahara y el sur del Sahara, que es una África blanca, ¿sí? En líneas generales. No es África negra, es blanca. De África musulmana. Claro, porque son semitas, muchos son semitas, otros son musulmanes, pero en líneas generales, los que nosotros conocemos como africanos son los esclavizados que se traen a América y se traen del centro hacia el sur de África. ¿Sí? Estos también fueron esclavizados, pero ante el Imperio Romano. Pero no eran los negros que nosotros vemos como parte de las poblaciones en América. ¿Sí? Digo, para que tengan en cuenta, esto no significa que hoy los inmigrantes que crucen también hay, que vienen de la zona de debajo de la subsahariana y que sean negros, pero también es cierto que hay un montón de todo lo que tiene que ver con los argelinos, que no son negros africanos, digo, más allá que sea África. Por otro lado, uno de los graves problemas son algunas cuestiones con algunos países a los cuales no quieren que crezcan. Uno de los países fue Libia, que había hecho una revolución importante con Gaddafi, digo, y ese fue un peligro. Otro fue Nasser, fue un peligro para Europa, digo, entre comillas, porque quería, y sobre todo para Estados Unidos, porque logró en algún momento vencer a los israelíes o a los judíos cuando tomó la península del Sinaí, la guerra de los 6 días y Yom Kippur. Digo, estamos hablando de la década entre el 60 y el 70, que es la descolonización, que no sé si lo habrán visto en Mundial, pero digo, a partir de los 50, después de la guerra, empieza la descolonización de Asia y de África. Incluso de la India, o sea, todo viene con posterioridad. Pero paralelamente a esa descolonización, hay movimientos de liberación. Estos movimientos de liberación serían similares a nuestros movimientos populistas, para decirlo de alguna manera, ¿no? Aquellos que hacen reformas como Nasser, ¿no? que reformula toda la política, hace la represa de Asuán, que es la más grande para tener agua todo el tiempo. ¿Cuál es el problema hoy que tiene además? ¿Por qué huye tanta cantidad de gente hacia Europa? No es solamente por trabajo. Lo que hay es falta de comida porque no hay agua. El cambio climático generó una desertificación mucho más grande. Entonces, no hay trabajo, no hay agua y no hay alimentos. Entonces, la huida no es por tener un futuro económicamente mejor, sino es para ganar más plata, para tener un mejor trabajo. Acá no van para tener un mejor trabajo, van para poder vivir. Por eso mueren tantos pibes en las canoas, son familias enteras. El tema es, o se mueren de hambre en sus lugares de origen, o tratan de sobrevivir en otro lugar. Entonces, además de las guerras, ¿no? O sea, todos los conflictos bélicos que hay entre Turquía, Palestina, Israel, la isla de Chipre, digo, todo esto lo que intentan también es salir. ¿Se acuerdan cuando vemos las migraciones? Podían ser por guerra o por hambre, más que por cuestiones económicas. Bueno, acá se dan las dos muy fuertes. Está cambiando demasiado el clima en el norte de África. Esto genera hambrunas muy grandes. Entonces, por eso huyen, porque no tienen qué comer. Bueno, cuestiones, preguntas. No, qué increíble, pobre tipo, digo.
Me quedo pensando, siempre que sus clases me ponen depresivo. Gracias, me siento muy no, bien. Pero uno piensa en estos pobres. Menos mal que no es un viernes. Menos mal que no es un viernes o un domingo, que son el domingo que es el día más depresivo, es un martes. Creo que el viernes es bastante llevadero. El domingo se la regalo. Tal cual, es para corchazo. Que pasen estas cosas, a uno a veces le sorprenden. O no le sorprenden. Le sorprende que pasen, sí, pero en otras materias no las vemos así tan claramente. O por lo menos no las vemos en la actualidad. Pasaron antes y bueno, ya se murieron 2 veces, por la antigüedad y por la muerte original, ¿no? Pero... El tema es que, a ver, una de las cuestiones es muy perverso el sistema mundo, pero además se encargan de invisibilizarlo. Entonces, uno habla de los migrantes y lo primero que se genera es, me vienen a sacar el trabajo, estos que no tienen, ¿por qué vienen acá a sacarme el poco trabajo que hay? Y en realidad estamos pensando en migrantes que no tienen, estoy hablando de aquellos que no tienen qué comer en su lugar de origen. Y que además la contaminación se la generaron las grandes fábricas que se habían puesto antes, ¿no? Porque utilizaron ese territorio, lo explotaron al máximo y ahora se lo dejaron devastado, porque esto también pasa, ¿no? Esto que veíamos en Centroamérica con la United Fruit Company. Taló todos los árboles para hacer cajones y se fue. Todavía alguna hay, pero digo, y te dejé sin árboles, pero no me molesta, porque total mi sede está en Nueva York. ¿Se entiende? Esto forma parte del colonialismo. El colonialismo no es solamente pensar en la colonia española y nosotros, la metrópoli. No, el colonialismo es esto. Y en realidad es el peor colonialismo. Porque no tengo manera de luchar contra este colonialismo. Y desgraciadamente uno estudia pensando que el mundo europeo es mejor, que la historia europea es la más interesante, ¿no? Esta idea de la cultura está en Europa, prácticamente se ve muy poquito de Asia y de África, y en la escuela no se da, como si no hubiera cultura. De la misma manera yo le decía, nosotros no dábamos Haití porque estaba llena de negros, ¿no? Y era una patria de esclavos, de alguna manera, de esclavizados, y por otro lado lo mismo pasa en el África, ¿no? Hay como temas de un diseño curricular que tenemos que es, con toda la modernización que tuvo el diseño, ¿no? Tenemos un mundo occidental y cristiano. Y que eso es lo importante, y que eso es lo cultural, digo, poco de lo que tenga que ver con los movimientos indígenas de América Latina, es algún temita que aparece por ahí, y que justo les tocó a ustedes darlo, tanto a Alexis como a Ariel le tocó dar, porque sería un quinto, como decía usted, un quinto de historia de ciencias sociales, porque si tenés, el resto de los quintos no tienen historia. O sea, en quinto tienen otras materias específicas, acá tienen ciencias sociales porque es en la especialidad de ciencias sociales, entonces tienen historia y tienen geografía en sexto. Si no, no la tendrían hasta tercero. Digo, pero hay y en África, profe, como siempre, creo que siempre es lo único que se toca, o por lo menos que yo escucho, es el APRG de Sudáfrica y ya, nada más. Como si no fueran culpables los ingleses. O sea, en realidad son los ingleses los culpables. Las matanzas que hay en África son terribles, bancadas por los ingleses, porque los utilizaban de un lado o del otro para quedarse con los recursos. Entonces, las guerras que hubo entre los Tutsi y los Hutu era matarse entre ellos, y el que ganaba eran los ingleses. Hay todo un tema muy particular. Pero digo, aún en África nos dan la parte la más occidentalizada de todas. Exacto. Las que son iguales a nosotros, porque por ahí alguna vez puedes ir a Ciudad del Cabo, que dicen que Sudáfrica es linda, y ir a Puerto Elizabeth, que es el puerto más importante por la reina, no por mí, obviamente, al Puerto Elizabeth, y extraer diamantes, porque es el lugar donde se extraen los diamantes, el puerto por los que salen los diamantes. Los diamantes vienen del centro de África. Entonces, los diamantes que se cotizan
en Europa salen de África y son explotados a través de las peores formas, porque hay que limpiarlos, hay que ponerle ácido. Digo, hay una destrucción de una población y de un sistema ecológico particular. Es que creo, profe, un poco cuando uno habla de África solamente piensa en eso, en la política, bueno, en la política que no permite que el país salga adelante, pero tampoco se tienen en cuenta los factores climáticos, ni el trabajo, no es esclavo, porque yo no se puede hablar de esclavitud, pero es un trabajo demasiado duro para personas que lo hacen solamente porque es lo que hay, lo que tienen y lo que pueden llevar a la casa. Pero creo que siempre cuando uno piensa en África es bueno, no, la política no deja que ellos avancen como país, pero nunca piensan en el resto de los otros factores también que influyen. No, además, porque la culpa es de ellos. O sea, estos negros no saben hacer nada. Digo, la culpa es... Ellos no quieren tener agua, ellos no quieren hacer esto, tienen un continente muy rico, etcétera. Pero no sé, ellos se matan entre ellos porque son tribus. Digo, hay un eurocentrismo tan fuerte que también lo tenemos en nuestros diseños curriculares. Es muy difícil trabajar no pensándolo, porque todos fuimos criados así eurocentristamente. Digo, entonces es muy difícil de construir eso para tener una especie de historia de colonial, ¿no? Hay una serie de autores de coloniales para plantear desde otro lugar. Y hay entre ellos discusión entre descolonial y decolonial, como si fuera lo mismo. Entonces hay autores que dicen que no, son descoloniales porque quieren sacar de encima a los vestigios de la colonia, y otros son decoloniales porque hay que decolonizar lo que fue colonizado. ¿Se entiende esto? O sea, hasta en eso se discuten los teóricos. Por supuesto que cuando esto llega al pueblo, ya pasaron 3 generaciones. Digo, y no se cambian los diseños curriculares y no se discuten estas cuestiones. No, pero es más, o sea, creo que hasta el único momento en el que se nombra a África, cuando uno lo enseña en la secundaria, es que te dicen, no, los esclavos que venían a América y ahí queda. No te dicen de dónde vienen, qué es lo que pasaba, ni si eran colonias. Es como, bueno, los agarraban, los llevaban y bajaban en América y listo. Es lo más, único. En la escuela a veces no se sabe que Egipto es África. O sea, si usted le pregunta a los pibes, Egipto no es África. ¿Cómo va a ser África? Semejante cultura va a ser en África. Digo, bueno, esto también... O directamente no saben dónde está, o te dicen Europa. Claro, y porque en realidad no podrían tener otra cultura. O sea, y como además... tunecinos. Obvio. Digo, pero estas cuestiones están dadas, insisto, por un concepto europeizante de la educación, y sobre todo de la historia y de la geografía. Y por ahí también tenemos responsabilidad a los docentes, que lo aprendimos así, lo retransmitimos de esa manera, porque es complejo pensarlo desde otro lugar. Europa es lo más cómodo, porque los libros, además, son de los autores europeos la mayoría. Se despertó la nena. Bueno, hoy Después también, profe, van cambiando de nombre. Me acuerdo que en un momento estaba Zaire, ahora no existe más Zaire, estaba Rhodesia, no existe más Rhodesia. Claro. Ahora está Somaliland, que es nuevo, va, relativamente nuevo. Hay varios casos así. Sí, además, Abril, basta. Además de eso, de alguna manera, esos nombres da la sensación que África se llenó de dictadores. Entonces, todos son dictadores que se comen a los chicos, ¿no? Entonces, todo como si en el resto no hubiera dictadores. Pero digo, no se les reconoce nada y dicen, bueno, son ignorantes, entonces tenemos que ir nosotros a enseñarles de qué manera tiene que ser la educación, de qué manera hay que estudiar. Seguramente en África deben estudiar Europa. Y seguramente deben estudiar Grecia y Roma, como estudiamos nosotros. Ahora, yo no creo que haya que estudiar solo la historia del propio país, como hace Estados Unidos. Ustedes saben que los programas de Estados Unidos tienen historia nacional y punto, no tienen la menor idea. Sí, anda, Cristian, no hay problema.
no tienen la menor idea del resto de Europa, ni otra cultura que no sean ellos. Cualquier examen de un pibe de los nuestros de historia y geografía sabe mucho más que un norteamericano. Ahora, ¿en qué cambia? O sea, somos mucho más cultos, pero en el fondo no logramos tener alguna otra ventaja que tiene el norteamericano, que no les importa no saber qué pasa con Europa. Solo estudian historia los que les gustan, pero tienen materias totalmente diferentes en ese sentido. Bien, preguntas, cuestiones. No, y siempre lo decimos, que ellos piensan que Sudamérica es como un solo país con dos ciudades importantes de Río de Janeiro y Buenos Aires, ¿no? Tal cual. Y muchas veces Río de Janeiro es Buenos Aires. Entonces, más hay momentos en los que por ahí famosos europeos, más ingleses, les preguntan, tipo, saludos de Argentina, no sé qué, y te dicen, ¿de dónde queda Argentina? ¿En qué parte está? No, de este lado del océano, nada, quedan ahí. Todo está en Estados Unidos. No, y además cosas peores, cuando vienen a Buenos Aires, cualquier europeo por primera vez queda fascinado porque para ellos Buenos Aires es París. Y la verdad que arquitectónicamente Buenos Aires se parece más a París que a La Paz. Y se compran todo, profe. Recuerdo de todo. Recuerdos, un montón de recuerdos de Argentina se compran. Tal cual, se compraron un montón de estatuas en Francia, se hicieron la Champs-Élysées, que para nosotros es muy parecido a Palermo y a donde están, bueno, los bosques de Palermo, no el Palermo Hollywood, sino el antiguo Palermo. La Gran Vía parece Madrid, digo, que sería Rivadavia, en la Plaza de Mayo, digo, es muy parecido, muy, muy parecido. Y esto también tiene que ver con una imagen de nuestros padres fundadores de que seamos Europa. Si no éramos Europa, ¿no? De alguna manera es Sarmiento planteando civilización o barbarie. No me acuerdo, profe, si había sido usted el año pasado o otro profe. No miento, creo que fue en segundo. El profesor Sabatier mostraba cómo estaban armadas las capitales, o sea, cómo en el centro estaba la plaza y alrededor estaba la iglesia, el cabildo o la casa de gobierno, y así está, y era todo igual como era en España. Se quedó pensando en lo que dijo Natalia. ¿Quién toma el mando ahora? Vos. Estás arriba de todo en mi pantalla, cara de papa. Vamos, adelante. Yo lo tengo bajo de voz a Hernán, Alexis. No entonces lo tenés mal acomodado. Jerárquicamente el tipo va arriba mío, eso es claro. Alexis. ¿Vos qué sabés? ¿El viernes hay clases? Mirá, tengo entendido que no. Ah, Francisco es el hospedador ahora, el tirano. ¿Cómo va a haber clases si es feriado? Tal cual, Facu, ¿cómo va a haber clases? Es más, si llega a haber clases, no me pienso conectar de cualquier manera. Bien, que no te escuche Madariaga porque no te da el título ni en pedo, si no va a te... No, porque capaz de Jorquera da clases, viste que no se sabe. Podría ser, pero bueno, también está la actitud nuestra respecto. Ay, la verdad que ni me enteré que daba clase, profe, perdón. Ya me fui a la concha de la lora. No estoy en casa, ¿qué vamos a hacer? Y sí, está bien. Así que bueno, vamos a ver si viene la profesora a hacer un cierre. Fabricio, en serio, qué cosa increíble. Bueno, chicos, ¿quieren escuchar cómo sube Mussolini al poder? Así practicando. Dale. Sorpréndeme. No sé, dale, sí. Lo vivo hace 2 meses, ya me olvidé. Diga, señora, es interesante.
Acá bancamos mucho toda esa época, Ley. Por suerte me tocaron temas interesantes, está bueno, el totalitarismo está piola. Y temas encima que estamos viendo también en el mismo momento. Sí, y de Jaco, porque si fuera de Juan me hubieran matado ya. Bueno, volví. Qué malo que son. Hola. Bueno, nada, voy a tomar lista antes que se vuelva a cortar, que ayer terminé tomando lista por WhatsApp. O sea, tuve que poner mi celular para que me manden por WhatsApp el presente porque se volvió a cortar. Y calculo que mataré a Cablevisión en cualquier momento, si esto no funciona. Vayan pensando si se les ocurre, si seguimos por este lado o tienen ganas de ver alguna otra cosa. Digo, yo estoy intentando, bueno, voy a trabajar con China, voy a trabajar empecé por los mares, pero no sé si se les ocurre algún tema, me van diciendo, ¿sí? Ojo con lo que pone. Alzogaray. Alzamendia. Presente, profe. Aballone. Presente, profe. Benítez. Presente. Gracias. Bonomo. Estuvo. Sí, estaba. Estaba, sí. Cabrera. Presente, profe. Gracias. Castaña. Es el que se fue, no. Gómez fue el que se fue, ¿no? No, Gómez no. Si alguien se fue, fíjense después en el chat porque a mí se me corta. Sí, Gómez. Cristian Gómez. Bien, Gómez fue el que... Uno sabía que se había ido. Castaña, Casuceli. Cid. Correa. Presente, profe. Ay, Analía, tenés visitas. Que se asome, que no la veo. Hola, qué bonita. Hola. ¿Cómo va? Hola, soy la hija de ella. Sí, me imaginé. Abril. Y Abril soy. Abril Dana Navarrete. Abril, muy bien, qué bonita. Y tengo Qué 6 bonito. años. 6 años, ya vas a la escuela y todo. Sí. Es que amo mucho a mamá. Muy bien, A mí muy me bien. gusta los gatos. Todo como gato. Chao, dice la vecina. Chau. Chau, hermosa, chau. Chau. Es terrible. Me imagino que además te ama mucho, pero así te debe tener también. Cueva. Da Costa está. Presente, profe. Décima. Di Marcio. Presente. Duarte. Presente, profe. Fabiano Bu Agustina. Fernández Agustín. Me parece que lo vi. Sí, profe, acá. Gracias. Ferrari está. Flores, también la vi, ahí está Patricia. Franchi. Ahí está. Francisca. Agustín. Gutiérrez Flores. Leal es la que no podía conectarse. Presente, Licerre. profe. Presente, Gutiérrez Flores. Gracias. Licerre. Acá, profe. Mancilla. Presente, profe. Gracias, Daniel. Martín Capitao Lucio. Monteiro. Montenegro. Acá, profe. Gracias. Mota.
Mulet, ahí está. Acá, Yelena. profe. Osis, Palaminuta, Acá, profe, presente. gracias. Pardo también estaba por ahí, me pareció. Presente. Sí. Petraca, Ponte presente, gracias. Quevedo, Profe, presente. gracias. Quiroga, Enzo estaba Acá, por ahí. profe. Sí, presente. Robles, Santini Jorge está presente. Soma, Presente. ahí está Francisco, sí. Sosa, Valdés, Villalba, y después libres están Navarrete, que está presente, Espínola, que me parece que también estaba presente por ahí, ¿no? Sí, presente. Ah, gracias. Y Gómez Calibare, pero que me parece que me dijo que no cursaba más. Bien. Bueno. Presente Villalba, gracias. ¿Tu apellido? Seijas. Seijas. Ah, perdona, tenés razón, Camila, que está. Te puse Gracias. el presente, pero te salté, perdón. Bueno, gracias, nos estamos viendo la semana que viene, no. Sí, nos vemos. Aprovechen el fin de semana largo, que hoy, ayer me enteré que el viernes también es feriado, no tenía la menor idea. Yo pensé que era solo el lunes. Y ayer me enteré que es viernes y lunes. Así que descansen, cuídense mucho y nos estaremos viendo la otra semana. Chao, chicos. Nos vemos. Gracias. Y disculpen la conexión. Chau, chau. Chao, hermosa. Chao, hermosa. Qué lindo que me digan seño. Chau, chau.